Hola, hola, el día de hoy vamos a hablar de un artículo súper interesante que se llama Lactato de Ringer o solución salina normal para la reanimación inicial de fluidos en la hipotensión inducida por sepsis. Este es un artículo que se publicó el 19 de febrero del 2025, entonces está muy nuevo y pues este fue publicado en la revista Critical Care Medicine. Espero que disfruten mucho. Entonces, primero un poquito como a modo de introducción, vamos a ver que la reanimación con fluidos es un pilar muy importante en el manejo de la sepsis porque esta no solo nos ayuda a aumentar la presión arterial, también mejora el gasto cardíaco y esto pues se traduce finalmente en que hay una mejor oxigenación para los órganos. En el artículo nos hablan que algunos datos recientes sugieren pues que el uso de solución salina al 0.09% puede generar una acidosis metabólica hiperclorémica, vasoconstricción renal y lesión renal aguda. De hecho, la campaña de supervivencia a la sepsis en el 2021 cambió las pautas para favorecer el uso de cristaloides, como lo es el lactato de Ringer, para la reanimación inicial con líquidos en caso de sepsis. Esto pues se hizo tomando en cuenta estudios que investigaban el tratamiento a largo plazo. Sin embargo, pues los beneficios del uso del cristaloides durante la reanimación inicial, esos primeros 1 a 3 litros, sigue sin ser realmente adecuadamente estudiado. También tenemos que el ensayo CLOVERS, que va a hacer reanimación temprana con vasopresores o cristaloides en la sepsis, asignó pues al azar a los participantes con hipotensión inducida por sepsis a una estrategia de tratamiento restrictivo temprano o a una estrategia de tratamiento con líquidos liberales. Y en este ensayo pues no se pudo detectar realmente una diferencia significativa en la mortalidad, dependiendo pues de cuál era el líquido que se estaba utilizando. Bueno, es importante notar que el objetivo de este estudio va a ser evaluar si la reanimación inicial con líquidos con lactato de Ringer en comparación con solución salina al 0.9% se va a asociar con mejores resultados clínicos en los pacientes que tienen una hipotensión inducida por sepsis. Bueno, entonces pasemos a hablar de cómo hicieron este estudio, este artículo del que les estoy hablando, qué fue lo que hicieron. Entonces realmente lo que ellos hicieron fue un análisis secundario del ensayo CLOVERS, que investigó si la reanimación inicial con líquidos cristaloides equilibrados en comparación con solución salina se asociaba a mejores resultados en la hipotensión inducida por sepsis. Y pues debido a que las dos estrategias de tratamiento, el manejo restrictivo temprano y el manejo liberal de líquidos, pues arrojaron resultados muy similares, entonces para este análisis secundario los pacientes fueron agrupados independientemente de la asignación de grupo que se tuvo. Además de eso, pues los datos para este análisis secundario se obtuvieron pues del Centro de Coordinación de Información de Datos y Muestras Biológicas del Instituto Nacional del Corazón, los pulmones y la sangre. Bueno, entonces, ¿qué hicieron con los participantes? Los participantes se dividieron en grupos de Ringer lactato o salina al 0.9% y se incluyeron aquellos pacientes en los que el líquido administrado antes de la aleatorización era igual o superior al 95% de Ringer lactato o de salina. Y se excluyeron aquellos pues que recibieron una combinación de líquidos. En el ensayo CLOVERS, los participantes fueron asignados aleatoriamente a dos estrategias de fluido, como dijimos, una restrictiva que prioriza el uso de vasopresores y menos líquidos intravenosos y otra liberal que prioriza más líquidos antes del uso de vasopresores. Y esta aleatorización se realizó dentro de las 4 horas después de que se diagnosticara la hipotensión inducida por sepsis y después de que se hiciera una resucitación inicial con 1 a 3 líquidos de líquidos intravenosos. Pero entonces, ¿cuáles eran realmente los resultados que ellos estaban buscando o qué era lo que ellos estaban tratando de ver? ¿Cuáles eran esas cosas que estaban tratando de evaluar en este estudio? Primero que todo, estaban evaluando muerte por cualquier causa antes del alta a los 90 días. También miraron en una medida de 28 días qué número de días tuvieron el paciente sin uso de ventilador, sin uso de vasopresores, qué días estuvieron fuera de la UCI y días que estuvieron fuera del hospital. Y también una cosa muy importante que evaluaron fue la tasa de ocurrencia de daño renal agudo. Una de las cosas que se tuvo acá en cuenta fue evaluar el aumento a corto plazo de la creatinina sérica de 0.3 miligramos decilitro o un aumento que sea de 1.5 veces en los niveles de creatinina respecto a la basal. Así hicieron para evaluar si había una ocurrencia de daño renal agudo. Y por último se hizo pues una comparación exploratoria de los cambios en los biomarcadores séricos. Entonces miraron el cloruro, el bicarbonato, el lactato, la creatinina, todo esto en las primeras 72 horas tras la aleatorización. Bueno, entonces para sacar la estadística como tal, ¿qué fue lo que hicieron? Realizaron un modelo de regresión múltiple de Cox
Y para realizar este modelo, entonces lo que hicieron fue poner ciertas variables como es el sexo, el índice de comorbilidad de Charlson ajustado por edad, la puntuación de evaluación de fallo orgánico secuencial o SOFA, el uso de vasopresores, el síndrome de distrés respiratorio agudo, el protocolo de tratamiento asignado, la presión arterial media, la cantidad de solución de Ringer lactato y salino al 0.9% utilizados en las 24 horas después de la lectorización y un puntaje de propensión para cada paciente. El análisis del resultado principal se realizó pues utilizando un modelo de riesgos proporcionales de Cox. Y además de eso, pues se realizó un análisis de sensibilidad que consistió pues en omitir secuencialmente cada covariable del modelo ajustado y poner la enfermedad renal crónica como una covariable independiente. Y debido pues a que la naturaleza pues exploratoria de este análisis, entonces los intervalos de confianza no se ajustaron para múltiples comparaciones. Entonces llegamos ya a la parte interesante. ¿Qué fue lo que encontraron? Bueno, primero que todo vamos a hablar cómo se terminaron dividiendo pues los participantes como tal, o cómo fue, qué fue lo que se encontró en los participantes como tal. Entonces, del total de los 1.563 participantes del ensayo Clovers, 622, es decir, un 39.8% recibieron solución salina de Ringer lactato, mientras que 690, o sea, un 44.1% recibieron solución salina al 0.9% como bolus inicial de líquidos. Y los pacientes que recibieron Ringer lactato, además, pues se encontraron que eran ligeramente más jóvenes que aquellos que recibieron salina al 0.9%. Los de Ringer lactato tenían una mediana de 58 años, mientras que los de solución salina tenían una mediana de 62 años. Sin embargo, es muy importante destacar que las comorbilidades fueron similares, excepto que la enfermedad renal crónica sí fue más prevalente en el grupo de salina, pero el resto de las comorbilidades siempre fueron muy similares en ambos grupos. ¿Cuáles fueron los resultados como tal? ¿Qué fue lo que pasó? El Ringer lactato al final sí mostró algo significativo, la solución salina es mejor, es lo que les voy a contar en este momento. Resulta que antes del alta de los 90 días, 76 de 622 participantes en el grupo de Ringer lactato y 110 de 690 participantes en el grupo de salina fallecieron. Eso significa que 12.2% fallecieron en el grupo de Ringer lactato y un 15.9% fallecieron en el grupo de salina. Pero hay que tener en cuenta, a pesar de que este resultado uno diría sí parece como que el Ringer lactato fuera mejor, pues realmente el resultado no se mantuvo significativo tras omitir otras variables como el sexo y las comorbilidades. También vamos a ver que se observó que los pacientes que recibieron una solución de Ringer lactato tuvieron más días sin hospitalización a los 28 días en comparación con el grupo de salina, que tuvo más días hospitalizados. La lesión renal aguda se presentó en 57 pacientes en el grupo de Ringer lactato, es decir, en 9.2%, mientras que se presentó en 77 pacientes en el grupo de salina, 11.2%. Y por último, pues el tratamiento con salina en 0.9% además estuvo asociado con niveles más altos de cloruro sérico y niveles más bajos de bicarbonato sérico. Ahora vamos a pasar a discutir un poquito acerca de este artículo. Vamos a ver que el artículo nos deja pues claramente que se observa que la resucitación inicial con solución de Ringer lactato en comparación con la salina al 0.9% va a estar asociada con una menor mortalidad a 90 días y además con más días sin hospitalización en una medida pues de 28 días. Y también vamos a encontrar que las guías actuales van a sugerir pues este uso de cristaloides balanceados para la resucitación en pacientes con sepsis. Esto se respalda también por un análisis secundario del ensayo SMART. El ensayo SMART es un ensayo de soluciones isotónicas y eventos renales adversos mayores que se realizó en el 2018 y este mostró pues beneficios de los cristaloides balanceados sobre la salina. Pero este no va a ser el único estudio que vamos a tener en cuenta. El BASICS, que es el ensayo de soluciones balanceadas en cuidados intensivos, encontró un beneficio en la supervivencia con cristaloides balanceados en comparación con la salina al 0.9% y además de eso demostró la importancia de la elección del líquido de resucitación temprana. Y en esto es muy importante tener en cuenta que a pesar de que estos estudios nos están diciendo, bueno, de pronto es mejor utilizar cristaloides balanceados, en última instancia, realmente la elección del líquido cristalino va a depender de los trastornos electrolíticos individuales. Como siempre, se tiene que hacer una buena individualización de cada paciente para ver cuál es lo mejor para este.
En ensayos previos a comparar los cristaloides balanceados con la salina en pacientes críticamente enfermos, incluido pues lo que es el ensayo SMART, los regímenes de tratamiento siempre duraron mínimo 24 horas hasta la duración en la estancia en la UCI. Entonces pues realmente en ninguno de estos ensayos se puede evaluar únicamente lo que es la resucitación inicial. Y entonces, ¿a qué conclusiones podemos llegar con este artículo? Lo primero, este estudio tiene limitaciones. Debido a que este es un análisis secundario, entonces los hallazgos van a conllevar un riesgo de falsos positivos o a un error de tipo 1. ¿Qué es un error de tipo 1? Pues es cuando una prueba indica que un resultado es positivo, pero en realidad es negativo. O para decirlo de otra forma, cuando se detecta que hay un efecto positivo, cuando en realidad no se ha producido ningún efecto positivo. Otra cosa que tenemos que tener en cuenta, sin embargo, es que los resultados de esta prueba sí sugieren que la resucitación inicial con solución de Ringer lactato en comparación con la solina va a estar asociada a una mejor supervivencia en pacientes con hipotensión inducida por sepsis. Y esto pues realmente está muy en línea con las sugerencias de las guías actuales que apoyan el uso pues de esta solución para la resucitación inicial. Sin nada más que decir, muchísimas gracias por ver este video. Espero que este artículo les haya parecido tan interesante como me ha parecido a mí y que hayamos podido expandir juntos pues nuestro conocimiento acerca de qué hacer o qué fluidos debemos preferir o cuál tomar, aunque como les digo siempre debe ser una evaluación muy personalizada a cada paciente, pero pues en este caso en específico que es en una hipotensión inducida por